En este pequeño tutorial te vamos a enseñar cómo llenar el formato o lista de chequeo del proceso de evaluación. Lo primero que encontramos es la fecha de evaluación. La fecha de evaluación básicamente es el día en donde están realizando la evaluación de dichas prácticas. Luego encontrarás la información de la empresa o de la institución en donde estás realizando las prácticas. Y luego vas a encontrar la información del jefe inmediato, nombre completo de la persona que está a tu cargo, ocupación y cargo de esa persona y importante el correo electrónico de tu jefe. Al igual pasaremos a tus datos personales, nombre completo, programa académico que está escrito, si tienes documento de identidad, sea tarjeta de identidad o cédula de ciudadanía, se llenan esas casillas, al igual que vas a encontrar una casilla que habla sobre el tipo de contrato que tienes, si es contrato de aprendizaje o por convenio o en su defecto homologación. En tiempo de práctica es importante llenar esas casillas en donde vamos a encontrar fecha de inicio de práctica, fecha de finalización de práctica, los meses y horas asignadas de las prácticas. Al igual que el área asignada de prácticas, es importante que coloques en esa casilla en qué área estás realizando tus prácticas. Luego vamos a encontrar una casilla que dice fechas de evaluación. En esas fechas de evaluación vamos a colocar la fecha en donde estamos realizando la evaluación nuevamente, pero vas a encontrar que dice primer seguimiento, segundo seguimiento, tercer seguimiento. Si tu caso no requiere un seguimiento adicional a la evaluación, simplemente llenamos la primera casilla. Nos encontraremos la casilla de aspectos a evaluar. En aspectos a evaluar, lo importante es entender cuáles son esos aspectos que de una u otra manera se empiezan a tener en cuenta al momento de realizar las evaluaciones. Luego encontraremos la casilla de aspectos a evaluar. En esta nos determina cuáles son esos dos aspectos que nosotros evaluamos, los cuales son las competencias actitudinales y las competencias laborales, al igual que los parámetros de calificación. Es importante entender que los parámetros de calificación van de 10 a 39 cuando aún el estudiante o el practicante no es competente en sus prácticas. De 40 a 79 cuando el practicante o el estudiante es competente pero tiene aspectos a mejorar y se le realiza un seguimiento. O definitivamente de 80 a 100 cuando el estudiante o practicante es competente y no tiene ninguna observación. Por lo tanto, es importante tener en cuenta cada uno de esos parámetros al momento de la calificación que se va a colocar en la evaluación. Tal como lo vemos, encontramos una casilla que dice resultados, calificación y propuesta a mejorar, puntaje de competencias actitudinales y puntaje de competencias laborales, las cuales vamos a llenar con el resultado de la calificación que obtengamos en competencia actitudinal y competencias laborales, que es la casilla que encontramos abajo. Orientación al cliente en competencias actitudinales, trabajo en equipo, comunicación, proactividad, capacidad de resolución de problemas, puntualidad, presentación personal y trato a los superiores. Cada uno de esos puntos, al calificarlo, te va a arrojar el resultado que te va a dar en las puntajes de competencias actitudinales, al igual que en las competencias laborales. Cada uno de los ítems que están en blanco son las competencias o actividades que tú desarrollas en el día a día, y luego de colocar cada una de las calificaciones, esto te va a dar el resultado que vamos a colocar en la casilla de puntaje de competencias laborales. Parámetros de calificación. Es importante tener en cuenta al momento de llenar la calificación o el resultado final las competencias actitudinales y competencias laborales, en donde cada una de ellas cuenta con un ítem que le vamos a colocar la calificación. En este caso, calificación pertinente tanto por el estudiante como por su jefe, tanto en orientación al cliente, trabajo en equipo, comunicación, proactividad, capacidad de resolución de problemas, puntualidad, presentación personal y trato a los superiores. Cada uno de ellos puede tener una calificación de 10 a 100. Luego de esos resultados obtenidos en la calificación de 10 a 100, cada uno de ellos se suma. Ese resultado que nos dé la suma lo dividimos por el ítem de casillas que tenemos a nuestro costado y de ahí sale la calificación final, la cual se tiene en cuenta como resultado. De la misma manera lo realizamos con las competencias laborales. Colocamos cada una de las actividades que vengo desarrollando, a cada una le coloco un ítem de calificación, ese ítem lo sumo, ese resultado que me da la sumatoria lo divido por el número de casillas que he colocado de actividades a desarrollar y ese resultado final es la puntuación de competencias laborales.
Como último encontramos una casilla que dice evaluación por parte del estudiante y evaluación por parte de la empresa. Estas casillas son llenas, una por el estudiante, en donde nos comenta desde su punto de vista cómo han realizado sus prácticas y sobre todo, lo más importante, si ha aprendido en su proceso de práctica. Y en el ítem de evaluación por parte de la empresa, el jefe directo nos comentará cómo se ha sentido con el estudiante, si ha desarrollado las competencias o las actividades que se le requiere o las observaciones que quiera realizar del mismo. Recuerda, en el Politécnico Mayor creemos en ti.